El tema del panel es precisamente la familia en riesgo. A veces se dice que hay crisis familiar o que hay familia en crisis. ¿Qué será? Vamos a interrogar, pues, dándoles la palabra, en primer lugar, a Víctor León, y le vamos a preguntar que nos diga cómo ve desde la perspectiva juvenil, pues, la familia. Resulta que pues yo tengo ahí un hijo de 30 años y no se quiere casar. Ahora los jóvenes tardan un poco, se dedican a la maestría, el doctorado, el postdoctorado y no se casan, ¿no? ¿Qué les pasa? Luego digo que si ya no les gustan las muchachas o los muchachos, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cómo ven la familia? ¿Cómo la entiendes tú? ¿Por qué los jóvenes no quieren casarse? Muchas gracias por la invitación, a cada uno de ustedes también por la asistencia a la institución que organiza sobre todo este panel, también todo el evento. Quiero compartir yo algunos datos precisos en esta parte de presentar la situación que vive el joven actualmente en torno a la concepción de familia y sobre todo qué aspectos son los que en determinada manera valoramos con visualizar, formar una familia desde el núcleo en el cual ya estamos concebidos como tal y la perspectiva que se tiene en la actualidad, sobre todo de lo que el contexto, lo que cada uno de nosotros vivimos, universitarios como tal, jóvenes de preparatoria, el entorno, el medio que nos está conduciendo a ciertas elecciones de vida, donde estamos dejando claro está la familia como tal. Hay una pequeña presentación que me gustaría que puedan compartir, sobre todo para ver las estadísticas en torno a la percepción de algunos temas que tienen que ver con familia y sobre todo la figura que constituye cada uno de nosotros en torno a la decisión de formar una familia, en qué momento formarla o en qué momento aceptar como tal el compromiso que conlleva en su forma, digamos, constitucional de Estado y también en la cuestión sacramental como el matrimonio. Entonces, en la presentación voy a compartir la visión actual de los jóvenes en torno a algunos temas particulares que hoy vivimos, que hoy viven, unas estadísticas tomadas de la encuesta nacional de valores en los jóvenes, una encuesta del 2012, pero que sigue actuante y sobre todo que nos da muchos puntos en lo que se está viviendo como tal, la realidad. Después compartiré rápidamente lo que son los síndromes, digámoslo así, del por qué no maduramos, por qué muchos jóvenes nos encanta esta etapa y ahí nos queremos quedar, sobre todo en la perspectiva de aquellos compromisos que no queremos adquirir cuando se va adquiriendo cierta madurez. Esto importante. Preparación académica, tu título profesional, oportunidades laborales, pero los compromisos que lleva el rol social, el compromiso que de eso depara a constituir una familia, ser proveedor o proveedora, también el papel está para las mujeres y sin lugar a dudas, ¿por qué hoy precisamente los jóvenes no quieren casarse? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales o elementos prioritarios que el hombre lo ha llevado a la persona a tomar dichas decisiones? Entonces, rápidamente, si me ayudan a avanzarla, perdón, regresamos un poquito. Visión de los jóvenes en la actualidad, esto tomado sobre todo de lo que es la encuesta de valores en los jóvenes 2012, 4 temas básicos que el joven le tienen como preocupado o de los cuales el joven ha considerado hoy cierta importancia más que otras cosas. Empleos bien remunerados, al joven le preocupa precisamente que cuando egrese o cuando concluya su preparación académica tenga un empleo bien pagado. A muchos de ustedes a lo mejor esto ya les llama la atención o ya lo visualizan como una parte de realización personal. Medio ambiente, un tema que preocupa desde una perspectiva del cuidado de los recursos naturales que están a nuestro alcance
y que en la encuesta salieron como temas detonantes para los jóvenes de manera general. Derechos humanos, aquí lamentablemente un enfoque de derecho, sobre todo en una invención de derechos, que el hombre, el joven, sí está preocupado en esta perspectiva de derechos humanos, pero donde nuestras legislaciones están inventando ciertos derechos. Legislan, sí, pero ciertos derechos atribuidos, y esto conlleva a que desde nuestra perspectiva de jóvenes no conozcamos bien el derecho fundamental o derechos que no se pueden mover o que no se pueden poner en tela de juicio. Primer derecho, Carta de Derechos Humanos, 1948, derecho a la vida. Otro tema, educación, aspectos y oportunidades de educación, sobre todo que sean para el pleno desarrollo, atendiendo también a las estadísticas donde nuestra Secretaría, digámoslo así, federal de educación, pues también tiene mucho labor que hacer en el tema juvenil. Avanzamos. Este es un diagrama de problemáticas actuales juveniles, avanzamos, para que sobre todo visualicemos la realidad de la perspectiva de que si la familia está en riesgo o no, desde dónde surge. Visión del aborto, dice la estadística en lo que se planteó: apruebas o desapruebas el aborto en las siguientes circunstancias. Estas son algunas de las razones por las cuales sí se puede aprobar o no el aborto desde la perspectiva de jóvenes, que son una realidad hoy, en una encuesta tomada a 5,000 jóvenes. La muestra es a 5,000, para que tengamos en cuenta sobre todo algunos datos. Cuando la salud de la madre peligra, casi el 50% de esta muestra dice sí, ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo en que se aborte. Ojo, esto haciendo énfasis en que es la salud de la madre, no la salud del hijo, ¿sí? No le voy a llamar producto porque no es un producto, es una concepción de un ser humano. Algunos otros datos, cuando por violación, cuando se trata de que es muy jovencita, etcétera. Avanzamos. Uniones de parejas del mismo sexo. Los jóvenes están de acuerdo. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la siguiente frase? ¿Una pareja homosexual debería tener derecho de contraer matrimonio? El 44% de los jóvenes dice que está de acuerdo en que una pareja homosexual contraiga, digamos, como institución. Pues esto obviamente es un dato que no lo podemos, digamos, comparar a la institución propia del matrimonio. Avanzamos. Visión, adopción por parejas del mismo sexo, dice la estadística. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con la siguiente frase? ¿Una pareja homosexual debería tener el derecho de adoptar un niño? En total desacuerdo, 47%. ¿Sí? Un porcentaje más o menos aproximado a la media que dice de esta toma de muestra si están de acuerdo o no. Menciono esto, avanzamos, porque estos son ya índices muy claros del riesgo que conlleva la familia desde la concepción de cada uno de nosotros como jóvenes. Ojo, como jóvenes. Esto yo concibo, aquí obviamente el panel en esta presentación, pero ustedes también tendrán muchas opiniones que también es muy válido escucharlas, hasta cierta parte fundamentadas. Visión, seguridad y contralibertad. Fíjate bien algo de los aspectos valorativos del joven hoy en día. La libertad y la seguridad son valores que a veces pueden chocar. Si tuvieras que escoger uno, ¿con cuál te quedarías? La mayoría de los jóvenes elige libertad antes que la seguridad. Yo les pregunto muy rápidamente, ¿qué eliges? ¿Libertad o seguridad? Seguridad en ámbitos, ¿por qué no afectivos, personales, de necesidades incluso económicas? Este es un porcentaje que ya asoma, digámoslo así, cierta realidad de la percepción que se tiene en el ámbito juvenil a nivel México. Y sobre todo esto, ¿cómo puede impactar o no en las familias? Avanzamos. Siguiente. Creencias de los jóvenes. Los jóvenes creen en el alma. De la encuesta realizada, un 82% de los jóvenes dice que sí creen en el alma. A veces les duele algo que no saben si es tangible o intangible, es el alma, por cualquier cosa. La Virgen de Guadalupe, 79%,
los milagros, el pecado, los santos, el infierno, espíritus, fantasmas y espantos. Más o menos un 40% de los jóvenes contestó que cree en ellos. Los amuletos, las limpias, los horóscopos, las lecturas de cartas, la brujería, otros. Estos son, digámoslo así, creencias propias del joven que de una manera a veces no bien direccionada se confunde sobre todo el entorno de que si la familia es una institución 100%, digámoslo así, institucionalizada por la parte creencia, cuando no es cierto. No es de la parte creencia, es una parte del núcleo del mismo Estado como tal, constitucional incluso. Avanzamos. Fíjense bien, los jóvenes están satisfechos de la vida, sí, 85% de los jóvenes están satisfechos con su vida. Pregunta, ¿están satisfechos ustedes con su vida? Hoy es una realidad, a lo mejor habrá áreas que están insatisfechas o un poco vacías, esto también repercute hoy, pero esta es la percepción de lo que el joven hoy percibe de manera general. ¿Esto impacta o no en que el riesgo de la familia se tenga hoy en día palpante, visible? Sí, porque esa satisfacción de lo que el mundo nos está presentando hoy como modernización, como globalización, como nuevas tendencias, afecta directamente a la concepción de lo satisfactorio o lo insatisfactorio. Avanzamos. Tomando en consideración todo en tu vida, ¿qué tan feliz eres? Los jóvenes somos muy felices en México, el 92.4% de los jóvenes dice que son muy felices, claro, son jóvenes. Y esa felicidad obviamente se puede traducir a veces confundir los verdaderos compromisos y retos que conlleva la madurez de etapas de vida. Ojo con esto es una estadística, pero que hoy en día puede asomar cierto estatus del joven ante la realidad. Entonces soy feliz con lo que tengo, con lo que he vivido. Vendrán nuevas cosas, tal vez esas nuevas cosas, nuevas confrontaciones de decisiones puedan incidir directamente en esa satisfacción o en esa felicidad momentánea del hombre. Avanzamos. Significado de éxito, para ti, ¿qué significa tener éxito en tu vida? Fíjense bien, ahí aparece el concepto familia. Tener éxito en la vida, ámbito laboral. Los jóvenes relacionan el éxito con el ámbito laboral en un porcentaje del 36.6%, es decir, tomado en cuenta de la mayoría de respuestas. Cuando vemos así es que se plantearon respuestas múltiples y la elección más, digámoslo así, tomada en cuenta por los jóvenes fue esta. Las que ven ustedes en color rojo, enmarcadas, precisamente tiene que ver con lo que significa éxito. Nivel de vida, educación, preparación y profesionalización, familia y objetivos o metas. Logrando estos aspectos desde la perspectiva de la estadística, quiere decir que una persona tiene éxito en la vida. No solo uno, tal vez en todos, alguno de lo que cada uno de nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero ahí aparece la familia como tal. Avanzamos. ¿Cuál de las siguientes condiciones consideras que son las más importantes para tener éxito? Es decir, ¿qué condiciones te debe de presentar el entorno a ti, joven, hoy, en lo que estás viviendo, para entonces decir si soy una persona de éxito o no? Es decir, ¿esto conlleva a que yo tome decisiones posteriores y esté preparado para ellas? Tener una buena educación es la base. Para yo poder tener éxito en la vida necesito de educación. ¿Educación de cuál? ¿La de la familia o la de las instituciones públicas y privadas? Esto no lo respondieron los jóvenes, pero aquí hay un fundamental aspecto. Educación de la familia como tal es la que te va a llevar a ese éxito, concepción del éxito que tú estás visualizando, proyectando. Trabajo duro, trabajar duro como tal, eso te va a llevar al éxito en la vida, esa es la condición que te va a llevar hacia allá. Contar con una familia unida, ahí aparece como en tercer lugar, con un porcentaje del 9.1. Si tu familia está unida, entonces eres una persona que va a garantizar éxito. Hoy no es una garantía, porque también depende de la libertad cada una asumida y llevada a cabo en cada una de las decisiones que en esta etapa puedan deparar para cada uno de los jóvenes. Y bueno, nacer en una familia con dinero, muchos que se consideren desde esta perspectiva ya con éxito, que ya tienen la vida resuelta, hoy es una condicionante que ven como parte del éxito, que tu familia tenga dinero, la situación económica de la familia. Avanzamos. Por último, creencia de las instituciones.
¿En quién creen los jóvenes? Institución en la que primero creen, y el Papa Francisco lo mencionó todavía en abril, la institución, por ende, que el joven cree y que está en primer lugar es la familia. El joven sigue creyendo en la familia como institución a pesar de lo que viva, a pesar de lo que se suscite de la dinámica. Habrá excepciones, claro está, pero la familia es aquí un aspecto fundamental donde la institución como tal ahí aparece. Las universidades públicas también, esta encuesta se llevó a cabo con universitarios, con jóvenes de universidades públicas. También hay una relación directamente proporcional en el aspecto de universidades privadas. Otra institución, los maestros, creen en los maestros y en el ejército. ¿En quién menos crees? En los partidos políticos y en los diputados. Esa es la perspectiva de los jóvenes, que también eso muestra hoy una apatía estadísticamente hablando del tema político. Y una media, los sindicatos, la política, los senadores, los mensajes de Twitter, hasta en el Facebook se cree. Creemos como institución, o lo que ahí vemos lo podemos creer de manera general. Esa es una perspectiva actual de la juventud. Con el planteamiento, ahí está, lo más importante para los jóvenes según las estadísticas, la familia, 98.9%. Entonces, ¿está en riesgo o no lo más importante para el joven? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está en riesgo o no lo que es más importante para el joven? ¿Desde qué perspectivas hemos confundido esta concepción de sí, defiendo pues la institución, pero no arraigo en fundamentar precisamente aquello que va a impactar como en mi familia? En este sentido, quiero compartir rápidamente, adolescencia prolongada. Esos jóvenes que llegamos a los 30 y a lo mejor no hemos tomado decisiones de estado de vida. No hay como tal un manual que te explique, a los 23 te tienes que ir de la casa ya casado, o te vas de la casa a los 26 porque ya eres egresado, ya a lo mejor tienes una maestría, ya tienes un trabajo bien remunerado. No existe como tal ese código establecido de manera social, mas sí es un arraigo propio de cada dinámica familiar. De manera general, algunos, digamos, documentos que respaldan o que puedan apoyar los voy a mencionar para que podamos meternos un poquito, adentrar en este tipo de aspectos. ¿Qué está viviendo hoy el joven, sobre todo en esa adolescencia prolongada? Yo tengo un vecino de 32 años de edad que juega videojuegos y es su principal hobby. Y no digo que esté mal jugar videojuegos, pero no ha asumido los compromisos ya de su etapa y estado de vida. Ojo con esto, no es un juicio personal ni mucho menos, pero son referentes de la dinámica actual. Forever Young, los adultos se resisten a crecer. Víctor Isolino Doval de ISMO, Liderazgo en Valores, es una revista virtual. Tengo el documento, quien quiera también al final podérselo llevar para conocer un poco de esa adolescencia prolongada. Si alguno de los aquí presentes se siente en ese aspecto, porque hoy me siento así, con ciertos vacíos de vida en torno a las en torno a las decisiones que debo de tomar hoy en mi vida. El síndrome del nido lleno, la revista Susana es una revista titulada, bueno, de tendencia liberal. Yo no soy liberal, lo manifiesto. Pero es una revista, en el documento que aquí se presenta y se comparte, da un fundamento muy bueno sobre esta situación que vive el joven actual en torno a la comodidad de hogar, en torno a que la cuestión económica puede ser un aspecto que determina decidir o no el separarme de la familia, sobre todo asumiendo el compromiso de formar mi propia familia, bajo una dinámica propia de una relación afectiva, formal, seria, digámoslo así. Entonces esto es importante, también un documento. Y Redalic, que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, recomendada para todos ustedes universitarios, también incluye como red de revistas científicas de Portugal y de España. Y aquí hay una aportación muy buena de Natalia Torres Vilar, que habla sobre la inmadurez, el miedo a crecer, y manifiesta que el joven hoy tiene ciertos temores, entre ellos el formar la familia. Oye, ¿y si fallo? Oye, ¿y si fracaso? Oye, es que mi vecina, oye, es que mi mamá. Hoy ven las situaciones reales cercanas a cómo está la familia siendo atacada, y entonces precisamente la persona o el joven no asume ese rol total
de poder emprender un nuevo proyecto. Y la aportación, el síndrome de Peter Pan, un síndrome que, aunque no está catalogado en el, digámoslo así, en el listado de padecimientos psicológicos, psíquicos, emocionales, sí está mencionado con un autor, tiene una autoría, pero ahorita nada más lo voy a explicar rápidamente. El síndrome de no querer crecer, cuando ya tienes que haber crecido, cuando ya manifiestas rasgos biológicos, incluso psicológicos en algunos aspectos, de que ya creciste. ¿Esto impacta? Sí impacta. ¿Esto afecta a la familia? Sí, mucho. Avanzamos. El síndrome de Peter Pan, existe el libro, el doctor Dan Kiley, ¿sí? Los hombres que nunca crecieron, la traducción al español se hace en 1995, pero es un referente. Yo tengo una esposa psicóloga, yo soy arquitecto, entonces ella es psicóloga educativa. Entonces este tipo de temas de repente ella los aborda desde una perspectiva de la psiquis y yo los abordo desde una perspectiva más humanista. Al final se encuentran, pero es importante identificar estos rasgos hoy en la dinámica de lo que la sociedad nos está presentando como si me aviento al compromiso de familia o mejor no crezco. Vivo con mis papás, ahí me planchan, me cambian, me dan comida, tengo mi cuarto, estoy bien, estoy relax. Avanzamos. Bueno, aquí dice que es el síndrome de Peter Pan. Pues hay especies con este síndrome de 30, de 40, de 50 hasta 60 años, las hay. Los chavorrucos también puedan entrar aquí directamente, pero que tienen esta dinámica de no adquirir el compromiso de la dinámica familiar. ¿Está en riesgo o no la familia desde esta perspectiva? Sí la está, y sobre todo, bueno, para que podamos identificar. Avanzamos. ¿Cuál es el entorno social que se vive desde esta perspectiva? Hay una generación nini, jóvenes que no trabajan y no estudian, más o menos 2.1 millones de jóvenes hoy no trabaja y no estudia. ¿Esto es una realidad? Sí. ¿Es un contexto social? Sí. ¿Afecta a las familias? Sí. ¿Afecta a tomar decisiones para la siguiente etapa de vida? Sí. Poco compromiso, alargamiento de la preparación académica y sobre todo familias disfuncionales que no están inculcando las etapas de vida que el joven debe de vivir. Finalizo. ¿Otra? ¿Por qué los jóvenes no quieren casarse? Lo comparto. Catequesis del Papa Francisco sobre la familia. Siguiente diapositiva. Emancipación de la mujer. La figura hoy de la mujer ha tomado un gran papel, un gran poderío desde una perspectiva de familia, también como proveedora de ella, indudablemente. Pero eso también daña a la toma de decisiones desde una perspectiva de conjuntar o no el proyecto de vida de familia, hombre-mujer. ¿Sí? Esto es un detonante que nos lo pueden compartir y que el Papa Francisco lo comparte en este mensaje. Carácter económico. ¿Por qué no me caso? Porque no tengo dinero. Razón fundamental. Para casarse no se necesita dinero. Para la boda sí. Para la boda sí. La boda es un evento social. Ojo, matrimonio es más que el evento social. No se confundan o no nos confundamos. Es que no tengo dinero para la boda, pero ¿tienes amor? Sí, siento algo bien padre cuando estoy cerca de ella. Ah, entonces eso es diferente. Falta de compromiso y temor al fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues tenemos ahí cifras interesantes de lo que hoy se verbaliza cuando le hacen una pregunta. La otra cosa es, y ya en la práctica, ¿qué está pasando, no? ¿Sí? Porque luego, pues uno dice una cosa y hace otra, ¿sí? Muy bien, pues vamos a continuar ahora con el licenciado Ernesto Tena. Pues en este contexto de inseguridad, de miedo, de síndrome Peter Pan, etcétera, etcétera, pues habría que preguntarnos nuevamente cuál es la función social de la familia y la importancia que ésta tiene respecto de la transmisión de los valores. Buenos días todavía. Soy Ernesto Tena, gracias por venir. Realmente decir
la función que tiene la familia en la sociedad es algo que pudiera ser ya obvio, viendo las estadísticas y viendo que los jóvenes quedan en un 98% en la familia. Podríamos presumir que ustedes creen en la familia, ¿no? Vamos a suponerlo así. Yo creo que hay un problema con respecto, está surgiendo como una idea a proponerse con respecto a la familia. Se empieza a cuestionar a la familia como organización. En el fondo pudiera empezarse a pensar, ¿y la familia sí será la única forma de funcionar? ¿No podrá haber otra forma de organizarnos como para que esto pudiera funcionar igual o mejor? En el fondo creo que sí, yo sí creo que hay un cuestionamiento a la organización familiar clásica como está. Y creo que en el fondo se cuestiona, empieza a pensarse que la familia como que pudiera ser un invento del hombre, pues vamos a decirlo así. O pudiera pensarse que es una cuestión cultural o hasta una cuestión religiosa, que las religiones inventaron las familias en este modelo como lo tenemos. Y no es cierto. La familia en sí es una organización natural, no es artificial. La familia es algo que nos viene de naturaleza. Podemos verlo, si no queremos en los hombres, podemos agarrar de ejemplo a los animales. Los animales normalmente tienen sus crías y las cuidan en un ambiente familiar y las preparan según las necesidades de su especie. Las enseñan a vivir, a sobrevivir, a procurarse la comida, etcétera. O sea, los enseñan a procurarse el bien a sí mismos. La familia, entonces, sí hay que partir de eso y hay que aclararlo. La familia no es un invento del hombre, es una cosa que nos viene de naturaleza. La familia no es un deseo de la sociedad, algo que de repente la sociedad dijo, sería deseable tener familias. No, es una necesidad social, la familia. Hay que aclarar eso, porque creo que hoy eso está queriéndose poner en cuestionamiento, y eso no es así. La familia es una necesidad natural. A ver, ahora, siguiendo con esta idea de que la familia es una organización natural, así como los animales integran, un león integra a su leoncito al ambiente del África y lo integra al calor, al frío, a cómo buscar la comida. Igualmente el hombre debe integrar a la persona con la vida, a la persona con la sociedad. Y como lo debe de integrar, o sea, el hombre es una persona, es un ente que tiene muchos aspectos y la sociedad tiene muchos aspectos. Y entonces hay que integrar, y para integrar hay que hacer una educación, por decirlo de una forma, integral. O sea, hay una necesidad natural de integrar al hombre a la sociedad. Y hay que manera de hacerlo no nomás en un solo aspecto, sino en varios aspectos. De manera integral, en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Creemos en el alma. También salió en la estadística. También hay que integrarnos espiritualmente. Entonces,
Pero a dos niveles hay que integrar a la persona. Hay que integrarla personalmente. Y este nivel de integración trae todavía dos divisiones. Una, me debo de integrar personalmente conmigo mismo. Debo estar integrado y ser congruente, entenderme, conocerme a mí mismo. Y debo de integrarme con los demás. ¿Quiénes son los otros? ¿Cómo integrarme con los otros? Que los otros son uno igual a mí, pero diferente a la vez, y debo de estar integrado a ellos. Y el otro nivel es a nivel social. Debo de integrarme con mi familia y por mi familia e integrarme a la sociedad. Este proceso de educación es una necesidad natural. No lo podemos negar. Hoy por hoy nadie lo niega. Hay esta necesidad. No parecería, por supuesto, sería antinatural, y que puede suceder, que alguien tenga a su hijo y lo abandone. Y que no le importe él ni sus necesidades físicas, ni emocionales, ni se preocupe por integrarlo. Claro que eso pasa, pero eso es una enfermedad, eso es algo antinatural. Lo natural sería lo que estamos mencionando, y es aceptado, es lógico, es de sentido común. El sentido que muchas veces dicen pues que se pierde, pero hoy por hoy quizás lo estemos queriendo perder. Por conveniencias, no sé. También naturalmente se considera que en la familia los leones y los hombres tienen sus primeros contactos biológicos, sus primeros contactos afectivos y tienen sus primeros contactos sociales, no los únicos, pero sí los primeros. En la familia se da seguridad, hay necesidad natural de dar seguridad a la persona. Para que poco a poco, en lo que tenga seguridad, se pueda emancipar, pueda independizarse y él mismo darle continuidad, poder dar seguridad a otros. Que aquí tiene que ver el tema que acabamos de mencionar. Los chavos al menos no dicen que no se sienten seguros para emanciparse y darle seguridad a otros. Sí se sienten seguros de recibir seguridad, pero no de darla, supuestamente. También naturalmente, ojo aquí, se considera naturalmente que los padres son los primeros obligados en educar a sus crías. Naturalmente un león no tiene sus hijos y se los pasa a la hiena o se los pasa a otra familia. Lo natural es que los padres, por haber dado vida a los hijos, son los primeros obligados en educarlos. Creo que eso es de sentido común y natural. Y hoy se quiere cuestionar estas cosas. Se integra, otra cosa natural, se integra a un ser, a su sociedad, por medio de los valores que valen en su sociedad. Eso es lógico y de sentido común. Si yo quiero integrarme a los Boy Scouts, pues trato de aceptar sus valores. Si yo me trato de integrar, valga el ejemplo, a los narcos, pues acepto sus valores. Para integrarme a un grupo tengo que aceptar lo que para ellos vale. Por eso vale aquí la aclaración de que no todos los valores, lo que vale es virtuoso. No todo lo que vale es bueno. Por eso es importante que se integre a la sociedad, al individuo, pero en las cosas buenas,
que sirven a la sociedad. Hay que integrar al individuo a la sociedad con los valores que sirven para que la sociedad misma viva, se desarrolle y progrese. Y no al revés. Valores que hagan morir a la sociedad como tal, la subdesarrollen o la retrograden y le hagan, en vez de progresar, ir para atrás. Hasta aquí todo esto es natural, de sentido común, y lo deberíamos de aceptar y no lo deberíamos de cuestionar. Esto es lo que yo quisiera dejar claro primero, porque empezar a cuestionar algo que no se debería de cuestionar es empezarlo a atacar de manera, ¿qué diremos? No válida, mentirosa. Y cuando uno está joven, yo ya no estoy, es muy importante que uno sepa la verdad y lo bueno para poder elegir, porque solo la verdad me va a hacer libre. También hay una propuesta religiosa para esto de la familia. Y quiero decir, ¿qué es religioso? Pues, porque también hay que aclarar muchos términos actualmente porque casi todo lo agarramos a nuestra conveniencia. ¿Qué es lo religioso? Lo religioso es aquello que religión quiere decir que liga, religa, que une, que da una relación con, en este caso, religioso, que se relaciona con Dios. Primero, lo religioso es aquello que cree en Dios y que cree que el hombre se puede relacionar con Dios y le propone una forma concreta de hacerlo. Y así hay muchas religiones, muchas propuestas de relación con Dios. Y también son aquellos que a la sociedad, o sea, la realidad física, material, los animales, los planetas, el universo, toda esta realidad, los religiosos dicen que tiene relación con, que no es toda esta la realidad material, sino que hay una realidad espiritual. Y la realidad espiritual es la que le da sentido a esta realidad material. Son dos características de lo religioso. Bueno, allí pueden entrar las tres religiones monoteístas, las politeístas, el budismo, que es una filosofía religiosa, etcétera. Todos también con respecto a la familia están de acuerdo en algunas cosas. Primero, en todo lo natural, amigos. Todo lo natural están de acuerdo, todo lo que acabo de mencionar. Lo ven como natural. Pero la naturaleza, como les digo, está regida por la naturaleza divina para los religiosos. Y la que dicta el sentido de lo natural es la naturaleza divina. Y entonces están de acuerdo en que ha sido instituida por el Dios, que cada quien cree, que a fin de cuentas creemos es uno. Dios instituyó por medio de la naturaleza a la familia también. Y en esa familia lo que marcan es que debe de haber un ambiente de amor. Un ambiente de amor a dos cosas, a Dios y a los hombres. Y vale mencionar que podríamos considerar una razón natural el amor a los hombres. También es natural el bien en los hombres, es de sentido común. Todos buscamos el bien, pero la religión lo entiende como el bien, todo bien, sumo bien es Dios. Dios es amor y amor es procurar el bien. Porque no puedes decir tú que amas a alguien que le procuras el mal. Es más, la religión cristiana dice, si tú dices que amas a Dios y no amas a los hombres, mientes con todos los dientes.
Bueno, esta última parte no lo dice, ¿verdad? Pero sí, no se puede decir que uno procure el bien a los hombres y decir que ama. Procurarle el mal a los hombres y decir que ama a Dios, no se puede decir. Y en las religiones coincide el amor y el bien con Dios. Y la última realidad, la última función de la familia sería introducir al hombre al pueblo de Dios o a su iglesia en concreto de cada religión. Y en este caso, también otra cualidad natural de la familia es introducir a la sociedad al ser humano. Hasta ahí acaba lo religioso. Ahora, la Iglesia Católica, muy en concreto, concluye de esta manera. Quisiera nada más leer para no entrar en detalles. La Iglesia Católica, en el documento de Vaticano II, hay una parte donde habla de la Iglesia que se los quiero leer de manera textual. Dice: esto ya no es de todas las religiones, solo de la católica, y es de la última posición de la Iglesia Católica con respecto a la familia. Puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole y por tanto ellos son los primeros obligados educadores. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede sustituirse. Es pues obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. La familia es por tanto la primera escuela de las virtudes humanas, sociales, que todas las sociedades necesitan. Esa es la posición de la Iglesia Católica, que como ven, incluye y precisa la natural, la religiosa general y precisa algunos puntos más, las aclara más, diría yo. Sobre todo dice, la familia cristiana enriquecida con la gracia del sacramento y los deberes del matrimonio, es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer, a sentir y adorar a Dios y amar al prójimo según la fe recibida en su bautismo. Esa es la idea religiosa. Finalmente, yo quisiera cerrar con algo. ¿Por qué la familia debe de transmitir valores? La verdad es que la institución de la familia es más eficaz, lo hace en menos tiempo y con mejores resultados la formación de valores de los chavos. Si no existiera una familia, se pudiera sustituir, pero de manera muy difícil. No tenemos que investigar mucho. Veamos a las personas que no tienen familia por diferentes causas. Sin embargo, quisiera hacer un pequeño esquema y termino con esto. La familia es una organización natural, dijimos. Pero fíjense algo importante. Las cualidades de la familia. ¿Por qué? Ojo, en la familia hay una característica que no puede tener algunas características que no puede tener ninguna organización social. Primera, la aceptación incondicional de la persona. En la familia se le debe de aceptar a la persona, ese lugar donde se le acepta tal y como es a la persona. De manera permanente, las familias donde no hay esa aceptación, donde no sirve para aceptarse a la persona, están perdiendo su sentido. Lo segundo,
Las familias les dan confianza en sí mismas a las personas, porque les dan seguridad personal, porque las aceptan como son. Tercera, las familias les dan estabilidad personal, que es sentido de pertenencia, raíces emotivas, raíces históricas, un arraigo básico necesario, no dejan al azar a la persona. En la familia, para vivir valores, se debe de vivir con intensidad los valores y con rectitud de motivos. Quisiera aclarar este último punto. Los valores en la familia, la razón por la que un padre debe de motivar a los hijos a vivir el no egoísmo, prestar sus cosas, perdonar a su hermano, barrer la casa, ayudar, lo que sea, es por amor, no por ninguna conveniencia. En la sociedad normalmente, ya saliéndonos de la familia, nos invitan a vivir valores, o yo decido vivir valores por conveniencias determinadas, o si es por una empresa, por ser más productiva aquella empresa o aquel país. La familia forma personas libres que las motiva a ser lo que ellos son y están llamados a ser. Y para eso hay que vivir las virtudes. Bien, yo con eso termino. Yo creo que es muy largo el tema, pero para eso hay preguntas al ratito, ¿verdad? Pues agradecemos al licenciado Tena, que nos ha dado una perspectiva desde lo natural hasta lo sobrenatural, y sobre todo la trascendencia e importancia que la familia tiene para los hijos, es decir, para el niño, el joven, y para su inserción en la vida social. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta de que el Estado, los estados, incluso a nivel internacional, pues están queriendo meter la mano dentro de la familia. Y recientemente se ha hecho un nuevo Código de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes, que precisamente pretendía modificar o afectar esta relación. Le preguntaríamos a Juan Bernardo Legarreta, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, acerca de pues cómo ven los padres este intento de regular con unos derechos la vida de los niños y jóvenes. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, sí, voy a aprovechar también una breve presentación, pues básicamente en un análisis de esta nueva ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Vamos a partir del análisis de la Ley General de los Derechos y posteriormente vamos a contrastarla con el caso Michoacán. Bueno, los retos que enfrenta la familia en la sociedad actual. Si gustas pasar la siguiente, otra más por favor. Bueno, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene algunos aspectos favorables, sin duda alguna, y hay que destacarlos. Prioriza el cuidado de los niños en el entorno familiar. Ya nos han dicho que pues, como seres humanos estamos llamados a vivir en familia. Y bueno, de algún modo en esta nueva ley pues se establece, se genera este vínculo. Siguiente, por favor, sigamos avanzando. Establece la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y las autoridades en la protección de niños y adolescentes. No solamente es responsabilidad de los padres, aunque en ellos recae la primera función, sino también de la sociedad y de las autoridades el velar por esta protección de los derechos. Avanzamos. Garantiza su derecho a vivir en familia. Establece la nueva ley que los niños tienen el derecho a que, sin importar las condiciones de su familia y de los miembros de ella,
los niños tienen derecho a vivir con sus padres, ya sea que estén en una situación económica desfavorable, que estén en una situación jurídica complicada, que alguno de los miembros esté recluido o que los padres estén separados. Los niños tienen el derecho a convivir con sus padres. Existe la obligación de las autoridades para establecer políticas de fortalecimiento familiar y evitar la separación de los niños y adolescentes de sus padres y tutores. Va muy vinculada con el tema anterior, como decíamos. El siguiente, por favor. Y quienes ejerzan la patria potestad tendrán derecho a intervenir en la educación de los niños y adolescentes. Como les mencionaba al principio, es responsabilidad de los padres y bueno, es algo que la sociedad logró resarcir en la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes. En su discusión en el Senado originalmente los diputados lo habían esto omitido. Lo debatible en la Ley General, avanzas por favor. Bueno, aparecen las palabras sexual y género 21 veces, avanzaré por favor, mientras que las palabras padre o madre solo aparecen 2 veces cada una. Vemos la diferencia entre la visión de perspectiva de género contra la visión de derecho a la familia. Avanzamos por favor. Establece elementos, bueno, en la defensa de los derechos contra la violencia de los niños, establece algunos elementos importantes. Sin embargo, estos elementos establecen obligaciones hacia los maestros, hacia los directivos de los colegios, que finalmente pueden llegar en una mala aplicación a justificar medidas de represión y control hacia los niños y adolescentes. Establece en este tema del control de la violencia un discurso de erradicación al acoso basado en la convivencia. Sin embargo, no establece compromisos de fondo de las autoridades y de la sociedad para llevar a cabo este enfoque de erradicación del acoso hacia los niños y jóvenes. Sí, avanzamos por favor. Reconoce el derecho de los niños a expresar su opinión sobre asuntos que les afecten. Sin embargo, no establece ni el quién ni el cómo se va a llevar a cabo esto. Lo deja de una forma muy abierta. Avanzamos por favor. Como ejemplo, el artículo 59, que habla de la violencia en los medios escolares, dice que la autoridad debe propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, este mismo artículo exclusivamente centra su enfoque en el tema de acoso y violencia escolar, mientras que Johann Gunther, en su libro El Triángulo de la Violencia, establece que la violencia se genera de forma física, de forma estructural y de forma cultural. Este artículo exclusivamente centra su análisis en la violencia física. Avanzamos, por favor. Haciendo la comparación con la Ley de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en el estado de Michoacán, caben destacar algunos temas. En la ley estatal se sustituye la referencia genérica de personas que ejerzan la patria potestad, que viene definida en la Ley General y que va en detrimento de la figura familiar, por los conceptos de padre, madre y padres. Avanzamos, por favor. Cambia los conceptos de perspectiva de género por perspectiva de derechos humanos. Le da un sentido más integral al análisis, enfocándolo además al tema acorde a esta ley, que es ¿no?, de los derechos humanos. Y finalmente, avanzamos por favor. Le reconoce a los padres la función de primeros responsables en la orientación y supervisión en el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes, y el derecho a intervenir en la educación que estos habrán de recibir. En términos generales, es un análisis
pues en los aspectos pues más controvertibles y destacables de la ley general y su contraparte en la ley estatal, que bueno, desde el punto de vista de los padres de familia creemos que vale la pena resaltar. Me voy a pasar de aquí pues a lo que consideramos lo más importante en este tema. ¿Cuáles son los retos de la familia? ¿Qué es lo que debíamos resaltar nosotros dentro de nuestros círculos familiares? Como antecedentes, ya se nos ha mencionado, en la sociedad actual existe una corriente tendiente a determinar el comportamiento humano con base en ideologías, en la que prevalecen criterios personales sobre la ciencia y la razón. Esto ha generado una batalla de ideologías en todo el mundo. Las mayores amenazas son la ideología de género, la libertad y liberalidad homosexual, la cultura de la muerte, que deconstruyen la sexualidad humana en nuestros entornos. La situación actual, vemos un incremento en las relaciones prematrimoniales, embarazos adolescentes y no deseados, divorcios y separaciones, mujeres que trabajan fuera del hogar. Asimismo, han disminuido el tamaño de las familias, el tiempo y la calidad de la convivencia familiar, la religiosidad de las familias y la formación en valores. Esto pues genera un detrimento en esto que comentábamos de la convivencia familiar. Avanzamos, por favor. La situación en México actualmente se muestra un síntoma de descomposición avanzado. Así lo prueban varios primeros vergonzosos lugares a nivel mundial. Algunos de estos casos, avanzamos por favor. Somos primer lugar mundial en abuso sexual infantil, primer lugar, avanzamos por favor, primer lugar dentro de los países de la OCDE en embarazos adolescentes entre niñas de 15 a 19 años, primer lugar mundial en obesidad infantil y segundo en obesidad adulta. Somos el país del mundo en donde más se sufre el bullying escolar, el país con más mujeres desaparecidas de América y convertidas en esclavas sexuales, y el país más corrupto de la OCDE. Estos son algunos de los índices, son más de 30 índices en los que México tristemente destaca. Y bueno, pues obviamente generan un escenario muy adverso. Algunos de los temas que complican este escenario: la legalización del aborto, el tema de madres de alquiler a través de la renta de úteros. Avanzamos, por favor. La legalización del divorcio express, jurídicamente le llaman sin expresión de causa. En el DF tarda 6 semanas, no requiere conciliación y no participa el cónyuge. En el caso de Michoacán ya está aprobado el nuevo Código Familiar. En el DF se aprobó el tema del matrimonio temporal. Me caso por 2 años y si no me convence, pues ya no tengo que hacer ningún trámite. A los 2 años cierro la carpeta y me voy para otro lado, ¿no? Avanzamos, por favor. El adoctrinamiento en ideologías. El caso del libro de la SEP de biología de primero de secundaria trae temas como las relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, tu sexualidad es tu responsabilidad, entre otros. Asimismo, los manuales de educadoras para nivel preescolar buscan enseñar a los niños sobre género, familias diversas, orientación sexual, erotismo infantil, entre otros temas. Concretamente, el tema de expresión, la expresión de erotismo infantil viene 64 veces repetido en este manual. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son las claves para que nuestras familias sean un ejemplo de formación? El padre Walter Schuh, en su libro Matrimonio y Familia, nos dice: sería una ilusión creer que los padres pueden asegurar el futuro de sus hijos solo con amarlos
y enseñarles la fe y transmitirles los valores morales correctos. Para ser un padre responsable no es suficiente educar bien a los hijos, pues el futuro de los hijos está determinado en gran parte por la sociedad en la que viven. Mucho se ha hablado, ya hace un rato nos decían los otros panelistas sobre cómo la sociedad viene afectando las relaciones de los jóvenes en su entorno. Avanzamos. En síntesis, la familia está desprotegida y constantemente agredida. Estamos inmersos en un entorno social avasallador. Nos abruman las cargas en contra de la familia. Y la familia es el objetivo a atacar en medio de una guerra ideológica. Existe un libro que se llama Marionética. Si alguno de ustedes le interesa consultar el tema, está disponible en la biblioteca de Google. Es un libro donde nos habla de esta guerra ideológica a nivel internacional. Y bueno, es presionada la familia por un alto nivel de impunidad y la ausencia de una sociedad civil organizada. Finalmente, podemos decir que la formación de los hijos ya no solo se trata de criar a los hijos, debemos ser y hacer hijos santos e hijos héroes. Como familia debemos salir y dar la cara ante la problemática y, bueno, como dice su Santidad Francisco, armar lío. Albert Einstein nos decía, la vida es peligrosa no por los hombres que hacen el mal, sino por los que se sientan impasibles a ver qué es lo que pasa. Y su Santidad Francisco nos dice, la alianza de la familia hoy está llamada a contrastar la desertificación comunitaria de la ciudad moderna. Nuestras ciudades se han desertificado por la falta de amor y la falta de sonrisas. Y bueno, finalmente un anuncio. El día 7 de noviembre en la Ciudad de México, en el Centro Banamex, tenemos en la Unión de Padres de Familia, y vamos a llevar a cabo el 98 Congreso Nacional denominado Familia y Educación Esperanza de México. Pues ojalá algunos de ustedes puedan estar interesados en este tema. Muchísimas gracias. Agradecemos esta visión de lo que hoy por hoy pues es la legislación que en Michoacán se ha adoptado en torno a una corresponsabilidad social, estatal, de la tarea principal que tienen los padres de familia, entre otras cosas, pues la preocupación por la violencia intrafamiliar, por ejemplo, la atención a los niños, también la violencia en las escuelas. En fin, es preocupante al mismo tiempo encontrar que pues las estadísticas no nos reflejan un ambiente social muy favorable a la familia, ¿sí? Por eso yo decía, pues una cosa es la encuesta que se realiza a los jóvenes, lo que se verbaliza, y luego lo que en realidad estamos viviendo ya en concreto en las relaciones familiares, ¿sí? Por lo tanto, yo me preguntaría, y le vamos a pedir a Carlos Ramírez que nos hable un poco, ¿cuáles son los factores, ahora sí que internacionales? Hablaba Juan Carlos de algunas acciones, Juan Bernardo, perdón, de algunas acciones que nos llegan de fuera, ¿no?, que quieren orientar a lo que es la familia. Pues le damos a Carlos Ramírez la palabra para que nos hable acerca de, por cierto, lo que acaban de hacer en torno a la CEFAL, que tuvo una reunión aquí en México, y el famoso consenso de Montevideo, ¿no? Bienvenido. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Quiero dejar en claro una situación. No es casualidad que hayan ataques contra la familia. Es algo muy concreto, es parte de un plan mundial y algunos de sus actores más importantes
son la ONU. No estoy en contra de la ONU, hacen labores muy buenas, mas sin embargo vale la pena que conozcamos las dos caras de la moneda. Vamos a comenzar con un pequeño video que refleja un poco la situación de lo que se está viviendo a nivel mundial y de las campañas que a nivel mundial está impulsando no nada más la ONU, sino varios de sus organismos afiliados. Ya lo comentaban, hace unos días hubo un evento en el DF que organiza la CEPAL, tratando de impulsar políticas públicas para erradicar erradicar la pobreza, erradicar la desigualdad y algunos otros temas. Qué casualidad es que todos esos temas iban encaminados con la perspectiva de género y con el fin último de que el aborto fuera una realidad en Latinoamérica. Vamos a ver el video, por favor. Cuando empezamos a publicitar ese video, mucha gente me decía, Carlos, eres un exagerado. Todas esas cosas que tú estás proyectando en el video no son ciertas. Y yo les decía, ok, vamos desmenuzando poco a poco a lo largo de las actividades que la ONU se ha encargado de realizar mundialmente en los últimos años. Vamos a recordar un poco de la historia de la ONU, viendo cómo surge, cuáles son las principales actividades que está realizando. 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo necesita paz. Ya no quieren guerras, es necesario que ya haya un ambiente pleno. 51 países se reúnen para firmar un documento. Ese documento es la carta creada por las Naciones Unidas. Bueno, después de 70 años, la ONU mantiene la paz, ayuda a proteger a los necesitados y hace obras buenas. ¿Esto será cierto? Bueno, están cortadas las imágenes, pero en la parte de arriba observamos a los cascos azules, que ellos se encargan, entre otras cosas, de tratar de llevar la paz en las zonas de conflicto. Bueno, hay ayuda humanitaria que hace la ONU a los países también que tienen desgracias, y se dedican también a dar clases a los lugares en los que no hay un acceso real a la educación. Estas labores son muy buenas y debemos de reconocerlas por parte de la ONU. Sin embargo, bueno, no sé por qué no se alcanza a ver, está encaminada la ONU a imponer ciertos objetivos. Los objetivos son llamados objetivos del milenio. Casualmente en este año se tenían que cumplir estos objetivos, sin embargo, la gran mayoría no se cumplieron. Hay un objetivo en concreto, que no se alcanza a ver, que habla sobre el respeto de la salud materna. Hace 10 años el objetivo decía el respeto de la salud en la maternidad. Cambia una sola palabra, pero el hecho de cambiar esa palabra implica el ir sembrando un egoísmo
en las personas, o en las mujeres, perdón, que están a punto de ser mamás. ¿Por qué? La cuestión de la maternidad es la protección de la persona que está creciendo en el vientre y de la mamá. La salud materna solo hace referencia a la salud de la madre, sin importar lo que ocurra en su vientre. Ese es un objetivo que plantearon desde la ONU, el cual utilizaron para estar imponiendo en diversas instituciones la ideología del aborto. Hay otro objetivo que dice el cuidado y sostenimiento del medio ambiente. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos oído hablar de la Carta de la Tierra, si no sería bueno que la leyeran. Esa Carta de la Tierra pone a la Tierra como un ente, como un ser humano, y le da derechos por sobre los seres humanos. Y una parte muy importante dice, hay un grupo de seres que están destruyendo poco a poco a este ente llamado Tierra. ¿Quiénes son estos seres? Los hombres. ¿Qué es lo que debemos de hacer para poder estar cuidando a este ente llamado Tierra? Blindarla y evitar que los hombres sigan destruyéndola. ¿Cómo la están destruyendo? No, pues creando mucha contaminación, generando una sobrepoblación, teniendo una participación inactiva de parte de ciertos grupos. ¿A qué nos lleva esto? La sobrepoblación es un mito que nos han vendido para crear un estado de caos. Al tener un estado de caos, normalmente el ser humano reacciona y dice, se me está acabando el oxígeno, se me está acabando la comida, se me está acabando el espacio donde vivir. ¿Qué es lo que debemos de hacer para terminar con el ataque al planeta y con la sobrepoblación en el mundo? Hay que eliminar a los más débiles y a los que no producen. ¿Quién no produce? Los que no han nacido, o los muy infantes, y los ancianos. Entonces, esa Carta de la Tierra, además de llevar un trasfondo para estar promoviendo también el aborto, lleva un trasfondo para promover la eutanasia o la ley del buen morir, que por cierto, tengo entendido que ya está aprobado o está en proceso de aprobarse aquí en Michoacán. Y es algo muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque están poco a poco tratando de destruir a los entes o a los seres que conforman a la familia. Pero ¿por qué la familia? ¿Por qué hay un ataque tan directo contra la familia? Bueno, no sé por qué no se alcanzan a ver, pero hay un ataque directo contra la familia porque es el lugar en donde se forma uno con valores, en donde le inculcas a tu hijo la fidelidad o a tu hija la fidelidad. Y es más complicado que políticas que promuevan el libertinaje, que promuevan el poder estar siendo promiscuo, peguen. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen una educación que viene desde casa, desde su familia. Entonces, no es un caso aislado, no es algo que vaya a parar, es algo que va a ir creciendo cada día más, y de alguna manera debemos de estar preparados para poder afrontar este reto. Como no se cumplen los objetivos del milenio, la ONU plantea desarrollar los objetivos del desarrollo sostenible. Apenas los estamos analizando, son 17, vale la pena que los conozcan, pero la gran mayoría están encaminados a hacer, de primera vista, cosas muy buenas. El problema es en sus manuales de operación o en sus métodos de aplicación, lo que le van imponiendo los grupos contrarios al bien común. ¿Podemos avanzar? Bueno, la ONU se ha convertido en un instrumento de la cultura de la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, 1993, la ILGA es reconocida como órgano consultivo del ECOSOC. Dentro de la ILGA se encuentra una organización para la emancipación de la pedofilia llamada NAMBLA. ¿Qué es lo que pasa? La ONU está dando recursos a asociaciones o movimientos
que están promoviendo este tipo de circunstancias. No me crean, búsquenlo en las asociaciones y movimientos afiliados a la ONU, en internet, para que puedan constatar estos hechos. Y la NAMLA, a nivel mundial, se dedica a hacer acciones públicas y políticas para que se despenalice la pedofilia. Actualmente su mayor logro es que quitaron del cuadro de enfermedades la pedofilia y ya lo pusieron como una preferencia sexual. ¿Qué es lo que pasa con esto? En el Distrito Federal está la ley que ya está avalada por la Constitución y dice: todo ser humano tiene derecho a que se le respete su preferencia sexual. ¿Qué es lo que pasa? Un líder de los Scouts, de un grupo de allá del DF, dice: oye, es que mi preferencia sexual son los niños y de acuerdo a la ley me debe de amparar y se me debe de respetar mi preferencia sexual. ¿Qué fue lo que hizo este cuate? Presenta una controversia constitucional y ahorita está dirimiendo la Corte este hecho, ¿no? Lo más seguro es que la Corte le diga: tienes razón, porque en papel, pues así se dice, ¿no? Se debe de respetar. Entonces es una situación muy complicada porque vean el ataque hasta dónde está haciendo a la familia. Empiezan desde los más pequeños y terminan con los ancianos. Bueno, algunas de las organizaciones, movimientos que están subsidiadas de alguna manera por la ONU, bueno, no se alcanzan a ver, está MEXFAM, está Católicas por el Derecho a Decidir, CLADEM, bueno, algunas otras, ¿no? Ellos han sido muy inteligentes. ¿Por qué? Porque la ONU de manera reiterada lanza convocatorias. Oye, ¿tienes asociaciones? Sí, perfecto. Estoy creando políticas a favor de la familia. ¿Te interesa? Y todos ellos concursan para entrar dentro del catálogo de empresas subsidiadas. Ganan los concursos porque ninguno de nosotros mete una propuesta y entonces tergiversan la cuestión de la familia, llevan las políticas públicas a la terminología de la familia que ellos creen y es en la realidad en la que estamos viviendo ahora. Allá en mi rancho, soy de León, Guanajuato, cuando viene el Papa, hay un espectacular afuera del aeropuerto. Ese espectacular es especialmente caro. ¿Por qué? Porque tiene entrada a la autopista y tiene salida al aeropuerto, entonces todo el mundo lo ve. Y lo queríamos contratar para ponerle un mensaje al Papa de bienvenida. ¿Qué fue lo que pasa? Llegamos y nos dicen: oye, es que ya está ocupado el cartel. Y dices: ah, caray, pues bueno, ¿por qué no? Pues un movimiento del Distrito Federal que estaban haciendo. Y dices: órale, para tener 100,000 pesos, que es lo que cuesta un espectacular ahí, por un mes, pues sí tienes que tener recursos. Pasan 2, 3 días y el espectacular decía: las Católicas por el Derecho a Decidir le dan la bienvenida a su santidad Benedicto y le piden que fomente la libertad plena, algo así, ¿no? Entonces dices: órale, ¿de dónde sacaban la lana? Ah, ahora lo entiendes, ¿no? ¿De dónde están sacando todo ese recurso para hacer sus campañas, no nada más nacionales, sino mundiales? Bueno, este es un cuadro rápido de lo que vendría siendo el sistema como está operando la ONU. Hasta arriba está Ban Ki-moon, que es el secretario general de la ONU, y en la parte de en medio está encerrada en un círculo una señora que se llama Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es la actual presidente de Chile. Esta señora hizo un papel tan espectacular como presidenta de ONU Mujeres, llevando las políticas para el empoderamiento de las mujeres, que le dice la ONU: oye, hiciste tan buen papel que nosotros te vamos a patrocinar tu campaña como presidenta, pero tienes que tener una agenda comprometida con nosotros que va a llevar el aborto como una realidad a tu país, la eutanasia y las uniones del mismo sexo. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la primera noticia en torno a estos temas a nivel mundial a comienzos del año?
Michelle Bachelet lanza una iniciativa preferente de reforma para que se despenalice el aborto por todas las causales en Chile. Boom. Tengo entendido que ahorita ya se despenalizó en algunos supuestos, no en todos, y los Provida de allá están lanzando una batalla muy fuerte, ¿no? Uniones del mismo sexo y eutanasia. Ahí está. No va a quitar el dedo del renglón. Hay una agenda con la que se comprometió a cumplir y de eso depende que el Banco Mundial, que algunas otras organizaciones le sigan dando recursos a su país para generar políticas a favor de todos los chilenos. ¿Qué pasa ahora? Ya nos comentaba un poco el licenciado. Peña Nieto va a la ONU, lanza un discurso fenomenal con su oratoria imponente que tiene el tipo, y por ese discurso y esa oratoria y ese trabajo formidable que ha venido haciendo durante los últimos años, Ban Ki-moon le dice, oye, ven, te voy a nombrar estadista global, pero para poder ser concorde con tu nombramiento, tienes que hacer una acción que vaya de acuerdo a... Llega el presidente a México, agarra su pluma, hace la ley de niñas, niños y adolescentes y ¡pum!, presenta una iniciativa preferente de reforma que nunca jamás en la vida había ocurrido, o bueno, desde hace muchos años. Esta iniciativa preferente de reforma todos conocemos que traía los derechos para las niñas, niños y adolescentes desde 13 años y toda esa cochinada que le metieron, que gracias a Dios no pasó, ¿no? Son ataques reiterativos contra la familia y repito, su núcleo central o más importante son los niños y los jóvenes. ¿Por qué? Porque es donde pueden influir por medio de la televisión, por medio de las escuelas, de la cultura, del arte, etcétera. Si no hay una resistencia a estas políticas, por medio de una familia como la queramos conocer, al rato todo México va a estar inundado con esto. ¿Qué es lo que pasa? Viene la CEPAL, que es un organismo de las Naciones Unidas, y de repente nombran como presidenta a esta señora que se llama Patricia Chemor, una señora que a primera vista parecía ser muy buena, muy interesada en temas pro vida, pro familia. Pues ya nos pusimos a estudiar un poco más y la realidad es otra. Esta señora no le interesa nada esos temas, lo único que busca es posicionamiento político y se compromete de lleno a poder estar implementando todo lo que se acordó en el Consenso de Montevideo. El Consenso de Montevideo es un documento de los más dañinos en la historia del hombre que atacan directamente a la vida y a la familia. Vale la pena que lo puedan estar estudiando. Y estén atentos porque en los siguientes meses, años, van a escuchar mucho sobre ese documento. ¿Qué buscaba la CEPAL? Disfrazadamente o muy bonitamente, con otras palabras, quieren imponer el aborto como medio de control natal, quieren esterilizar a las naciones para un mejor control político, quieren envejecer a la sociedad para encontrar menor resistencia a sus proyectos y quieren imponer una ideología que vaya culturalizando a las nuevas generaciones, el llamado invierno poblacional. ¿Para qué? Pues es que si no hay resistencia, si no hay jóvenes que puedan gritar, que puedan estar en contra o que puedan estar a favor de otro tipo de políticas, es muy fácil que impulsen sus políticas proabortistas, progeneristas, profeministas, etcétera. Ya para concluir, es muy importante que tengamos en cuenta que los actores que de alguna manera se están posicionando a favor de la vida y la familia, muchas veces lo están haciendo con tintes políticos o con tintes de otro carácter, que vale la pena darle seguimiento y en su momento desenmascararlos, como es el caso de esta señora, y estar muy atentos a lo que venga para poderlo estar redebatiendo. La familia es la estructura que ha subsistido a lo largo de la historia y ha forjado patrias y naciones como la nuestra. No permitamos que un país tan rico como nosotros, que es México, con raíces, con cultura, con tradición, inculcado por nuestros padres y a su vez ellos por sus padres, desaparezca.
Les hago la invitación a que se documenten más y a que estén listos para poder estar presentando esta batalla que se viene no de ahora, sino por muchos tiempos más. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Ramírez por su exposición que pues, nos revela que efectivamente hay una acción concertada a nivel internacional para cambiar desde la perspectiva ideológica un hecho natural que es la familia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Seguramente ustedes me oyeron hoy en V Radio en la mañana. No, estaba yo comentando que en 1974 se emitió un estudio por Kissinger. Ese estudio se llama el Memorándum 200 y ahí recomendaba al presidente de Estados Unidos, para proteger sus intereses de seguridad nacional, la introducción del control natal en el tercer mundo. Este documento permaneció oculto hasta 1990, cuando se reveló toda esa estrategia. En México tuvo su efecto en el gobierno de Luis Echeverría, que inicialmente él no estaba a favor del control natal, pero los organismos financieros internacionales han condicionado los créditos a los países en subdesarrollo a la introducción de estas políticas que se han señalado. Muy bien, pues empezamos un poco tarde, vamos a dar 10 minutos nada más para preguntas, así que piénsenlas bien, no den conferencias, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. A ver, allá tenemos. Sí. Hola, muy buenas tardes a todo el panel. Mi nombre es Gabriela de Mecatrónica y tengo una duda. Hasta el momento he entendido que en las últimas décadas se han tenido problemas con la familia debido a las nuevas tecnologías, movimientos feministas y organizaciones mundiales. Sin embargo, me queda duda en cuanto a los procedimientos del fortalecimiento de la familia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, sin duda alguna, el fortalecimiento de la familia tiene que partir primeramente de la propia familia. Y la forma en la que se da de manera natural es a través de la formación que de padres a hijos se da en los valores. Por otro lado, debe existir la garantía de las autoridades a que este proceso se dé. Cuando, como en el caso actual, la autoridad bloquea este proceso, lo inhibe, lo reprime a través de las estructuras que pervierten a la familia, pues este proceso se va debilitando y va evitando que situaciones que de manera natural se podrían dar en la familia se vean que se van deteriorando. Un caso muy concreto es el tema de las relaciones entre personas del mismo sexo. Cuando discutimos entre nuestros círculos el tema de si tienen derecho una persona a vivir con otra porque la ama y demás, todos decimos, no, pues es que sí tiene derecho. Oye, pero ¿sabes qué? Esa persona soy yo y resulta que me voy a venir a vivir a la casa con mi pareja y ya vamos a dejar a tu papá fuera o a tu mamá fuera. Oye, a ver, espérate, no, ¿por qué me vas a afectar mi vida? ¿Por qué me vas a afectar mi estabilidad? Cuando nos afecta de manera directa en la problemática sí brincamos, pero cuando está velada por el discurso,
por el manejo de las palabras, lo dejamos pasar como de manera muy natural, ¿sí? Y eso es lo que se ha venido presentando en este caso. No sé si con esto queda atendida tu pregunta. Sí, yo quisiera responder, ¿cómo fortalecer a la familia? Pensaría yo, aparte de muchas cosas que ya hemos dicho aquí, yo nomás quisiera tocar un punto que me da es curioso, ¿no? Yo creo que hay que concientizar a México del valor de la familia, pero esto se ha dicho mucho, pero quiero poner un ejemplo. Es de risa ver que en México le puede estar pasando con la familia como le pasa con sus frutas. México es el primer productor de los primeros productores de fruta en el mundo, pero también es de los primeros consumidores de sabores artificiales a fruta. Aquí en México tenemos de las mejores frutas que hay, pero andamos consumiendo sustitutos de fruta. Igual, se puede decir que en Latinoamérica y sobre todo en México, tenemos de las sociedades mejor conformadas en familia y de los mejores conceptos y de las familias más sólidas, y andamos queriendo consumir ideas sustitutas de familia. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, a ver. Buenas tardes. Mi pregunta sería, por ejemplo, en el caso de legalizar el aborto, nosotros como médicos, ¿cómo nos podemos proteger si no queremos pues realizarlo? Porque pues al ser algo legal vamos a tener que hacerlo. Bueno, mira, primeramente, a reserva de lo que van a mencionar los demás, jurídicamente también existe un concepto que se llama objeción de conciencia, ¿sí? No te pueden obligar a hacer algo como médico que esté en contra de tu conciencia, ¿sí? Entonces tú puedes ampararte en ese derecho de la objeción de conciencia. Sí, abonando un poquito más, en Chile precisamente hicieron la objeción de conciencia y el decálogo del buen médico. Y muchísimos doctores, no nada más de Chile, se están sumando a este decálogo. Valdría la pena que lo consultaran y a lo mejor se adherieran. ¿Por qué? Porque está haciendo que esto no obligue a los sectores públicos ni privados a que los médicos practiquen el aborto. Y es algo muy bueno. Perdón, también nada más para completar. Precisamente ahora, con la reciente visita de su santidad a Estados Unidos, hubo un caso muy fuerte de una mujer en Kentucky que fue encarcelada por oponerse. Ella es enfermera y se opuso a practicar un aborto. Y bueno, terminó en la cárcel por esa situación de oponerse al aborto. Finalmente, la Suprema Corte le tuvo que dar el derecho, reconocerle el derecho que tenía a esta objeción de conciencia y la tuvo que liberar con el resarcimiento correspondiente. Entonces, bueno, sí existe esta posibilidad jurídica de defendernos ante el acoso de estas situaciones. Bueno, efectivamente, como nos decía Carlos, unos son los que se mueven y otros somos los que sufrimos las consecuencias de la inacción. Hoy es una minoría la que impone sus criterios en las leyes, ¿sí? Y entonces, pues muchos se ven obligados a acatarlas. Necesitamos revertir esa situación. En primer lugar, es muy triste que los médicos no sean los primeros que reconocen que lo que hay en el vientre materno es un ser humano desde la concepción. Genéticamente está clarísimo que eso es un ser diferente a la madre, es un ser vivo que se mueve por sí mismo y está en proceso de desarrollo.